Buenas tardes. Un gozo nuevamente estar reunidos como familia de fe, Reforma, y abrir la palabra del Señor, ser edificados en ella. El fundamento de la iglesia, el fundamento del pueblo de Dios, es la palabra de Dios. No son las ideas de un hombre, no es la metodología eclesiológica, no es alguna filosofía, es la palabra de Dios, es nuestro eterno y buen fundamento. Así que nosotros hemos apostado, hemos decidido como iglesia fundamentar nuestras vidas en su palabra. Así que vamos a pedir la dirección al Señor en esta hora, que Él tenga bien usar su palabra escrita para transformar nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora queremos rogar tu gracia, queremos rogar tu misericordia sobre nosotros. Somos tu pueblo, tus hijos, quienes hemos creído en tu Hijo Jesús, quienes hemos depositado toda nuestra esperanza, todos nuestros afectos, toda nuestra fe en tu Hijo, en su sacrificio, en su obra en la cruz. Ya no confiamos más en la carne, ya no confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestras obras, en nuestra inteligencia. Y queremos pedirte, Dios, en esta hora, que bendigas a tu pueblo, que nos bendigas con tu palabra, que nos transformes con tu palabra, que nos humilles con tu palabra, que nos hagas nuevas criaturas. Bendícenos, danos el gozo de tu salvación, danos la paz que solo tú das, que podamos tener toda la tranquilidad del mundo, que nuestras vidas están en tus manos, no solo para esta vida presente, sino por la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu gracia en nuestras vidas, por tu palabra. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos estudiando Efesios y estamos en este momento en el capítulo 4. Estamos ya en la segunda parte del capítulo 4. Los primeros 16 versículos abordan el tema de la unidad de la nueva comunidad. La nueva comunidad es una unidad, es un ente unido. Aunque hay diversidad en el seno de la iglesia, hay unidad porque han sido unidos en Cristo Jesús. La segunda parte, este bloque que leímos esta tarde, versículos 17 al 32, tiene que ver con la vida de la nueva comunidad, la nueva vida de la nueva comunidad. ¿Cómo vive la nueva comunidad? Es lo que vemos en estos siguientes versículos, 17 al 32, y es precisamente donde nos encontramos. Aquí Pablo nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre. Y obviamente esto es metafórico, ¿verdad? Habla del viejo hombre, la vieja naturaleza, como si fueran una ropa vieja, como si fueran harapos. Seguramente han escuchado de las misiones de rescate en el mundo. A veces una misión de rescate va a rescatar a alguien que quedó atrapado en un desierto o en una montaña muy alta, en el pico de Orizaba, por ejemplo, misiones de rescate. Y generalmente sus equipos, sean helicópteros, sean camiones, sean barcos, tienen un cuarto especial donde después de rescatar a la persona, lo que hacen es meter a esa persona a ese cuarto donde hay personas con ropa nueva, con desinfectante, con agua limpia y con comida. El punto es, aquella persona que estuvo perdida durante días, meses o mucho tiempo, ya con la barba toda larga, las uñas crecidas, su cuerpo envilecido, esa persona entra a un tratamiento de higiene, de limpieza, se le da agua limpia por primera vez y se le quitan los harapos viejos y esa ropa es quemada. Más o menos la idea es esta aquí. Pablo está diciendo, es hora de quitarnos los harapos del viejo hombre. Deja de abrazar los harapos viejos. Hay ropa bonita aquí. Es mejor ropaje. Este es un lenguaje metafórico. Y este nuevo hombre, esta nueva ropa es el nuevo hombre creado según Dios en la santidad de la justicia y la verdad, dice el apóstol Pablo. Así que la semana pasada vimos versículos 17 al 19 y veíamos el andar del viejo hombre. ¿Cómo viven los hombres sin Cristo, los hombres sin Dios? Y vimos ahí como que una radiografía de lo más crudo, de cómo vive la humanidad sin Cristo, desde su lenguaje, sus pensamientos, su forma de vivir, su forma de ser.
Hoy veremos versículos 20 al 24 y vamos a ver el andar del nuevo hombre. Y dice el apóstol Pablo así: mas vosotros, versículos 20 en adelante, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el pasaje que estaremos analizando esta tarde. El nuevo andar en Cristo es exactamente lo opuesto al viejo andar sin Cristo, de los versículos 17 al 19, donde veíamos cómo anda el viejo hombre. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, etcétera, etcétera. Este andar ahora, versículos 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay una contradicción, hay polos opuestos entre vivir como hombre sin Cristo y vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús. El día que creíste en Cristo Jesús, ocurrió un cambio en tu vida. Fuimos transformados, una nueva naturaleza fue implantada en nosotros e inició un proceso que duraría el resto de nuestras vidas, que se llama santificación. En el momento en que creíste en Cristo, tu naturaleza es transformada, es cambiada, te es dada una nueva naturaleza. Pero comienza un proceso que se llama santificación. La santificación es un proceso continuo, no uniforme precisamente. Uno quisiera que fuera de golpe el cambio, pero es un proceso largo. En algunas personas es más evidente el cambio que en otras. A veces el avance de algunas personas es a pasos agigantados y ves sus vidas cambiadas. En otros casos, al compás del paso de una tortuga, poco a poco y poco a poco, pero va avanzando. Seguramente han habido periodos de reveses y de retrocesos en nuestra vida espiritual. Has avanzado mucho y pum, una caída y te regresa muy atrás. Y hay frustración, hay dolor. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está afirmando es que ellos, con pasos agigantados o al paso de la tortuga, han creído en Cristo Jesús. Es decir, son salvos, son nuevas criaturas. Y esa es la alegría que nos da, que la obra de Dios que ha comenzado en nosotros es completa y es absoluta. Algunos están caminando rápido, otros somos más despacios, más lentos, pero finalmente salvos por la misma obra de Cristo Jesús. La pregunta que vamos a contestar en este bloque es: ¿cómo es el nuevo hombre? La semana pasada vimos cómo es el viejo hombre, cómo vive el viejo hombre. Hoy veremos cómo es el nuevo hombre. En primer lugar, versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Primera cosa del nuevo hombre, es cristocéntrico. Su vida está centrada en una nueva persona. Su radar ha cambiado totalmente del lugar y ahora está enfocando a la persona de Cristo Jesús. Cristo es su modelo, Cristo es su estándar a donde quiere llegar. Cristo es su motivación, su nuevo ser, su nueva meta, su nueva modalidad. Ahora es modo Cristo, modo cristiano. Ha cambiado de modo pagano, modo mundano, a modo cristiano. Es hijo de Dios, apunta a Cristo Jesús. Aquí hay una referencia, el versículo 20, al primer momento en que escucharon por primera vez el evangelio. Dice el apóstol: ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿Cuándo aprendieron a Cristo los efesios? Rebobinemos un poquito a las primeras predicaciones. Cuando empezamos a ver Efesios, vimos un poquito el contexto. ¿Quién predicó por primera vez el evangelio en la ciudad pagana de Éfeso?
Pablo, ¿sí?, con sus discípulos Aquila y Priscila. Ellos se quedaron y Pablo viajó a Jerusalén, y cuando regresa Pablo a Éfeso, resulta que ya hay muchos cristianos. ¿Quién fundó la iglesia en Éfeso? Aquila y Priscila, y Pablo llegó a darle estructura y darle solidez. Y Pablo está diciendo, ustedes cuando aprendieron a Cristo en el pasado, en aquel momento en que Aquila y Priscila les predicaron por primera vez el evangelio, está haciendo referencia a ese primer momento, cuando escucharon por primera vez el evangelio de Jesucristo. La palabra Jesucristo. Mi esposa me ha comentado un poquito su testimonio de cómo creyó en Cristo Jesús. Fue durante sus años de preparatoria. Ella era católica y me decía, pero de pronto un amigo me empezó a predicar y me dijo, Cristo murió por tus pecados. Y yo nunca había escuchado que Cristo había muerto por mis pecados, Y eso maravilló mi corazón, mis ojos fueron abiertos y quise escuchar más de Cristo Jesús y del evangelio. Así empezó toda esta aventura. Y dice Pablo a los Efesios, recuerden aquel primer momento cuando escucharon a Jesucristo, el evangelio de Cristo Jesús. En ese momento ustedes aprendieron un nuevo modelo de vida. Está contrastando el modelo viejo de vida con el modelo nuevo de vida. Cuando vinieron a Cristo Jesús, se les enseñó un nuevo modelo de vida en Cristo Jesús. El verbo aprender, en tiempo pasado, ¿verdad?, en aquel momento, cuando creyeron en Cristo Jesús, puede emplearse con referencia al proceso de aprender la verdad, o puede significar llegar a conocer la verdad. Vivíamos en el engaño, en la mentira, en las tinieblas. Cuando se nos predicó el evangelio, aprendimos la verdad de todas las verdades en ese momento. Jesús lo usó en Mateo 11:29 cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. También se usa el verbo aprender como un acto único y en este momento irrepetible, es decir, el primer momento cuando creímos en Cristo Jesús. Este aprendizaje se refiere al momento en el que aprendimos y decidimos. Cuando tú aprendiste el evangelio, aprendiste que eras pecador y que Cristo era el único Salvador, en ese momento tomamos una decisión de creer en Cristo Jesús. Obviamente la salvación no es por decisión, es la obra de Cristo Jesús, pero nuestra conciencia fue llamada a dar un paso de fe. Desde la perspectiva humana, la salvación comienza con arrepentimiento, es decir, un cambio de mente, me arrepiento de mis pecados, de mi vieja manera de vivir, y un paso de fe, creo en Cristo Jesús. Arrepentimiento y fe, siempre van las dos cosas unidas. Cuando una persona es salva, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús. Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles comenzaron sus predicaciones así: arrepentíos. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos aquellos que han sido salvos han pasado por este proceso: arrepentimiento y fe. Ningún cristiano verdadero se ha saltado estas dos cosas importantes. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y solamente has creído, no eres un verdadero creyente. El verdadero cristiano, la verdadera conversión implica un arrepentimiento de mi vieja manera de vivir. Porque ¿qué significa si no te has arrepentido de tus pecados? Que te gusta el cristianismo, porque quizá te gusta el cristianismo porque es una religión agradable, ¿no? Es mucha paz, mucha misericordia, la gracia de Dios, pero no estás arrepentido, sigues abrazando tu pecado, te gusta la maldad todavía, te gusta el pecado en la oscuridad, en las tinieblas. Es una buena combinación. En la semana peco, hago mis tranzas, vivo a mi manera, mi vida inmoral, pero el domingo canto y alabo al Señor y escucho de su gracia y de su misericordia, ¿no? Es un cristianismo falso. El verdadero cristianismo implica un arrepentimiento. Metanoia en griego, un cambio de mente, una transformación en la mente. Te has arrepentido, has dejado tu vieja vida, es un giro total. Ibas en tal dirección, das la vuelta y te regresas. Vas en una nueva dirección. Siguiente cosa.
Lo que vemos en el versículo 21, Efesios 4:21. ¿Cómo vive o cómo es el nuevo hombre? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Segunda característica del nuevo hombre: conoce la verdad de Dios, según este versículo 21. Dice Pablo aquí, usa los verbos en pasado también. Habéis oído, habéis sido por él enseñados, tiempo pasado. ¿A qué está haciendo referencia? Dijimos hace un momento. ¿Cuándo ellos oyeron? ¿Cuándo fueron enseñados? En el momento en que escucharon el evangelio por primera vez, fueron redarguidos, se arrepintieron de su pecado y creyeron en Cristo Jesús. Estas dos cosas, arrepentimiento y fe. Estos términos hacen referencia a ese momento, el momento de la conversión, el momento de la salvación. Cuando una persona cree en Cristo como Señor, ¿qué es lo que pasa a continuación? Versículo 21. Dice, si en verdad habéis oyeron el evangelio y habéis sido por él enseñados, se arrepintieron y creyeron. ¿Y qué pasó? Conforme a la verdad que está en Jesús. En ese momento en que se arrepintieron y creyeron en Cristo, tuvieron acceso a la verdad de Dios. Cuando una persona cree en Cristo, se le abren las puertas de la verdad. La verdad que por muchos años estuvo buscando. Este escuchar la palabra de Dios es una referencia al llamado interno que Dios hace a nuestro corazón. Porque una cosa es escuchar la predicación de alguien está hablando de Cristo, pero otra cosa es lo que hace el Espíritu Santo de forma espiritual, valga la redundancia, y soberana. Toma la palabra predicada y la implanta en el corazón y te hace un llamado y dice, a ti te estoy llamando, deja tu vieja manera de vivir y ven a Cristo, arrepiéntete, deja tus pecados y cree en Cristo Jesús. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Yo puedo predicar aquí y gritar todo lo que quiera y dar el discurso que sea, pero solo el Espíritu Santo con cuerdas de amor va a jalar, a atraer al pecador al arrepentimiento. El llamado interno. Así que hay un llamado público externo, dicen los teólogos, el llamado externo el de la predicación, la proclamación, y el llamado interno, el que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 8:47. Vamos a Juan 8. Y dice el capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y dice Jesús a los judíos, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¿Me cuenta? Es decir, yo estoy predicando, dice Jesús, y de hecho el capítulo 8 es una sección de un sermón largo que comienza en el capítulo 7 de Juan y termina hasta el capítulo 10. 3 capítulos de un sermón largo de Jesús. Y Jesús les dice, ustedes no escuchan. ¿Cómo? Si te acabamos de escuchar audiblemente que estás predicando un sermón de 3-4 horas. Y Jesús dice, me refiero a un oír la voz de Dios en el interior, en el corazón. Ustedes no escuchan. ¿Quiénes escuchan? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. El Espíritu Santo hace un llamado interno. Hay una predicación externa, hay una proclamación externa, pública, pero el Espíritu Santo está taladrando el corazón de cada individuo soberanamente. Vamos al capítulo 10, Juan 10, versículo 27. Sigue el sermón de Jesús, es el mismo sermón que vimos en el capítulo 8. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Quién oye la voz de Jesús? Sus ovejas. Él es el buen pastor en la metáfora del capítulo 10 de Juan. Es decir, ¿quién escucha la voz de Dios en la palabra? Los verdaderos hijos de Dios.
Y quienes oyen puro discurso, un lenguaje quizá bonito y adornado, pero hasta ahí. Los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios escuchan el mensaje, la palabra de Dios. ¿De qué se trata esta verdad de Dios? Dice el apóstol Pablo aquí, que nosotros le habéis oído y fuimos enseñados en la verdad de Dios, la verdad que está en Jesús. ¿En qué consiste esta verdad que está en Jesús? ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato, ¿se acuerdan? Le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y es que Pilato tenía un trasfondo grecorromano, donde filosofaban acerca de la verdad. Tú estás hablando de la verdad, eres un moribundo y me hablas a mí de la verdad, que tengo autoridad sobre ti. ¿Qué es la verdad? En primer lugar, primero que todo, la verdad es acerca de la salvación del hombre. Vamos a Efesios 1:13. Vamos a retroceder unos capítulos. El capítulo 1 de Efesios, en el versículo 13. Dice el apóstol, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, dice el apóstol. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la verdad según este versículo? El evangelio de nuestra salvación. En el momento en que creímos, tenemos acceso a esta verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? El evangelio, las buenas noticias de que Dios se ha dignado hacer una obra en su Hijo Jesucristo para que yo, al creer en Cristo, tenga perdón de pecados, tenga salvación, tenga acceso a su presencia. La condenación se me es quitada. Esa es la verdad que el hombre necesita. Esa es la verdad que el hombre necesita escuchar. Esa es la verdad absoluta que todo hombre ha buscado a lo largo de la historia. La verdad que buscaron los filósofos en la antigua Grecia, la verdad que buscan las religiones del mundo, la verdad que buscan los científicos. Porque al final de todo, al final de haber investigado científicamente las pruebas, ya consiguieron su objetivo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ya descubrimos estas medicinas, ya descubrimos esto. ¿Y ahora qué sigue? Hasta ahí, los científicos tienen como que un sabor agridulce de sus investigaciones. Dicen, logré investigar cuál es la combinación perfecta para lograr esta nueva sustancia. Qué bueno, pero ¿y qué sigue después? ¿Hasta ahí? ¿Qué hay detrás de toda investigación científica? La verdad final y absoluta de todo está en Jesús, la verdad del evangelio. Hermanos, todas las verdades que hay en el universo, al final de cuentas, apuntan a Jesucristo. La verdad científica, la verdad filosófica, toda la verdad que existe en toda la realidad, al final de cuentas, apuntan a Cristo Jesús. Es la verdad que conduce a toda la verdad acerca de Dios, el evangelio. El evangelio nos apunta a la verdad acerca del hombre, acerca de la creación, acerca de la historia, acerca del pecado, acerca de la justicia, acerca de la gracia, de la fe, de la salvación, de la vida, de la muerte, del propósito, del significado del ser humano. ¿Dónde encontramos esa verdad? En el evangelio. Así que seamos sensatos. ¿Dónde encuentro yo la verdad que explique mi antropología? Es decir, yo como hombre. Una de las preguntas que uno se hace ya desde pequeño, ¿verdad? Sin necesidad de ser filósofo. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es, al final de cuentas, la pregunta quizá más importante que el ser humano necesita responderse a sí mismo. Y obviamente en los siglos los hombres han filosofado tanto buscando respuesta a esa pregunta. Tan sencillo, la respuesta está en el evangelio. ¿De dónde vienes y a dónde vas? El evangelio da la respuesta a una verdadera antropología. ¿Quieres una antropología seria, objetiva? Estudia el evangelio, cree en el evangelio, conoce el evangelio. ¿Quieres una cosmovisión de la vida completa, cabal, que te hable de significado y de final y de propósito? No busques en otras ciencias. Bueno, puedes estudiar otras ciencias, ¿verdad? Pero también estudia el evangelio. A final de cuentas, el evangelio es el que explica el significado de la realidad.
¿Quieres conocer cuál es la realidad de la creación? Algunos nos preguntan, ¿eres creacionista o evolucionista? Y nos hemos peleado durante los últimos 3 siglos si somos evolucionistas o creacionistas. El Evangelio nos dice cuál es la realidad de las cosas. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice el apóstol, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice el apóstol. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la verdad absoluta de todas las cosas, la realidad final de todo, está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, el nuevo hombre ha sido enseñado y conoce la verdad. Ya no estamos buscando la verdad, hermanos. Ya conocemos la verdad. Y tú dices, bueno, ¿y entonces qué hacemos en los estudios, los GPs, las clases, las predicaciones? ¿No seguimos buscando la verdad? No. Ya fuimos encontrados por la verdad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos profundizando en la verdad, conociendo más la verdad, ampliando la verdad, siendo convencidos por la verdad, siendo transformados por la verdad. Es lo que estamos haciendo, porque necesitamos compartir esta verdad al resto de la humanidad. Es lo que hacemos. No estamos buscando la verdad, no se equivoquen, no andamos en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la felicidad. Ya la tenemos en Cristo Jesús. Ahora estamos profundizando, echando raíces en la verdad de Dios, para que cuando vengan las pruebas, vengan las dudas, tengas buena raíz. Como la palmera, dice el Salmo 90, ¿no? El justo florecerá como la palmera, que tiene raíces y está sembrada en la playa, en la arena. Y tú dices, ¿cómo es posible que vienen las tormentas más fuertes de la playa y a la palmera, ¿a dónde se le ocurre ponerse, no? En la arena. ¿Qué es lo que hace que la palmera no caiga y se pone en el lugar equivocado, donde hay más tormentas y donde no hay terreno sólido? Sus raíces. Dicen que las raíces de una palmera pueden llegar a duplicar su tamaño hacia arriba. Es lo que estamos haciendo, hermanos. Aquí afuera nos vemos pequeños, frágiles, humanos, débiles, pero en lo espiritual somos unos monstruos que estamos echando raíces en la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo en la verdad. Ya no estamos buscando la verdad. Fuimos encontrados por ella. Ni siquiera podemos decir que encontramos la verdad. La verdad nos encontró a nosotros. Cristo fue por nosotros. Y ahora estamos echando raíces en la verdad del Evangelio. Así que no te canses de estudiar la palabra de Dios. No te canses de estudiar el Evangelio de Jesucristo. No te canses de memorizar la palabra del Señor. El nuevo hombre conoce y está arraigado en la verdad de Dios. El nuevo hombre nunca dice, ¿y para qué tanto estudio, no? Decían hace unos años, ¿para qué tanta teología, no? De hecho, aquí en nuestra iglesia no enseñamos teología. Decían hace muchos años. Oigan, ¿qué estamos haciendo cuando estudiamos de Dios? Teología. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Oiga, si no está estudiando teología, entonces no es una iglesia. Vete de ese lugar. Estudiamos a Dios. La teología, les he dicho a los hermanos, no es propiedad de la academia, de los seminarios, es propiedad de la iglesia. Nosotros, por nuestra negligencia, por nuestra indisciplina, hemos regalado el privilegio de la teología a la academia, a los seminarios. Y la iglesia dejó de hacer por muchos años su trabajo, estudiar y profundizar en las verdades de la Escritura. El nuevo hombre echa raíces en la verdad de Dios, la verdad que está en Jesús. En tercer lugar, hace calor, ¿verdad? Pero aquí hace más, hermanos. Aquí hace más. Ustedes están bien sentaditos ahí. Dice el versículo 22. Efesios 4:22. Vamos a leer juntos este versículo. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. En tercer lugar, el nuevo hombre ha sido liberado del viejo hombre. Pablo utiliza aquí en estos versículos, de hecho desde el versículo 22 hasta el final de nuestra sección de hoy, versículo 24, usa 3 verbos que resumen la obra de transformación de nuestro corazón cuando creímos en Cristo Jesús. Tú dirás, hermano, yo reprobé gramática, reprobé español desde el kinder, no me hables de verbos ni de tiempos verbales. Bueno, esto es sencillito, ¿ok? Sencillito. Pero un verbo llama a la acción, pero todavía no se adelanten porque aquí los verbos en griego nos hacen una mala jugada. Nos tiran verbos con curvas. A veces se presentan de forma distinta en los pasajes. Pero bueno, verbos para empezar. Al final del día son verbos. 3 verbos que hablan y describen nuestra transformación. Primero, en el versículo 22, ¿cuál es el verbo? Despojaos. Habla de la transformación. Versículo 23, el verbo es renovaos. Obviamente aquí no está así en renovar, ¿verdad? Porque es un español castellano y por eso nosotros estamos migrando poquito a poquito de la Reina Valera a la NBL, la nueva versión latinoamericana. Poco a poco lo vamos a hacer. Un día, mi sueño es que lleguemos a esa versión totalmente todos, sin agredir al prójimo, sin agredir conciencias. Pero bueno, es un español de castellano. El tercer verbo está en el versículo 24. Vestíos. Entonces, 3 verbos: despojaos, renovaos y vestíos. Son 3 verbos que expresan, que definen o que resumen nuestra transformación cuando creímos el Evangelio. Y bueno, aquí va la clase rápida de gramática. Yo no soy un experto en gramática, ni nunca lo seré, pero lo básico. Estos verbos en griego aparecen en infinitivo. ¿Qué es un infinitivo? Antes de que se duerman y me avienten piedras, déjenme dar la definición de infinitivo. Un verbo infinitivo expresa la acción, pero en forma general o forma genérica, dirían los profesionistas o profesionales. Es decir, el verbo simplemente expresa la acción, pero sin entrar en detalles de circunstancias en las que fueron realizadas dichas acciones. Así, de forma genérica, te la lanza. No dice quién, o sea, persona, no dice cuántos, número, no dice tiempo, pasado, presente, futuro, simplemente en infinitivo. ¿Cómo aparecen estos verbos aquí en Efesios 4, 22 al 24? En infinitivo. Esto nos lleva a 2 cosas. El contexto nos va a ayudar a interpretar estos verbos en infinitivo, porque es un poco raro encontrarlos así. El contexto dice, por ejemplo, el versículo 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De qué hablan estos versículos, dijimos? Del momento, el primer momento en que los efesios fueron evangelizados. Cuando Aquila y Priscila les predicaron, ¿qué pasó? Ellos oyeron y fueron enseñados y creyeron en el evangelio y se convirtieron en cristianos. Ese es el contexto en que están escritos estos verbos en infinitivo y nos va a ayudar a describir lo que está pasando aquí. Pablo está describiendo el contraste entre un no creyente, versículos 17 al 19, y un nuevo creyente, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Dice Pablo, tienen nuevas naturalezas. Uno tiene al viejo hombre, la vieja naturaleza, y el nuevo hombre tiene una nueva naturaleza. El creyente recibió una nueva naturaleza cuando creyó en Cristo Jesús. Entonces, estos 3 verbos en infinitivo, en primer lugar, describen lo que ocurrió cuando creímos en Cristo Jesús, cuando fuimos salvos. ¿Qué ocurrió? Dice Pablo a los Efesios, fueron despojados de la vieja naturaleza. Segundo, fueron renovados. Y en tercer lugar, fueron vestidos de una nueva naturaleza. ¿Sí?
Entonces, estos verbos en infinitivo describen lo que pasó en el pasado. ¿Qué pasó cuando fui creyente, cuando creí en Cristo Jesús? Ocurrieron estas cosas. Fui despojado, fui renovado y fui revestido de una nueva naturaleza. Pero por otro lado, estos verbos, aunque en infinitivo, siguen siendo verbos. ¿Y qué hace un verbo? Llaman a la acción. Entonces, en segundo lugar, estos verbos nos llaman a la acción. ¿A qué nos llaman? Te llaman a despojarte del viejo hombre. Te llaman a renovarte en tu mente. Y te llaman a vestirte del nuevo hombre. Y tú dirás, hermano, ¿no está usted entrando en contradicción? ¿Ya fuimos revestidos o vamos a ser revestidos? ¿Ya fuimos despojados o nos estamos despojando? ¿Ya fuimos vestidos o vamos a vestirnos del nuevo hombre? Según el contexto, según el análisis crítico de este pasaje, las dos cosas. Por eso aparecen estos verbos así, como que al aire, en infinitivo. Es decir, ya fuimos, pero seguimos siendo. Los teólogos llaman a esto el ya, pero todavía no. Ya somos hijos, pero seguimos siendo transformados. Ya somos nuevas criaturas, pero seguimos siendo transformados. Ya somos santos, pero seguimos siendo santificados. Es un proceso que continúa toda la vida. Ya comenzó, pero aún no termina. Estos verbos entonces nos llaman a la acción. Creemos entonces en la conversión completa, pero a la vez creemos en la santificación progresiva. Ya tu salvación ha sido completada, pero tu santificación sigue en proceso. La barrita está en cargando, ¿no? Algunos todavía están en rojo, ¿verdad? Estamos en rojo, otros ya están en azul, ¿no? Están llegando, completando el proceso de renovación, de transformación, de santificación. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El primer verbo es despojarse. Este verbo significa desprenderse o arrancar prendas o harapos sucios. Es decir, tal como lo comprendemos nosotros. El cristiano, al haber creído en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Se quitó los harapos y los tiró al fuego, ¿no? Y abrazó los ropajes de la justicia de Cristo Jesús. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículos 1 al 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos verbos aquí están echando una mirada retrospectiva a algo que ya pasó en el pasado, ¿verdad? Dice Pablo en el versículo 2, por ejemplo, hemos muerto, tiempo pasado. Siguiente, versículo 3, hemos sido bautizados. Versículo 5, fuimos plantados. 6, fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo está exhortando a los creyentes a que vivan en santidad en el presente, pero en base a lo que ya ocurrió en el pasado. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que está haciendo Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Hace una exhortación en el presente y futuro en base a lo que ya ocurrió en el pasado. Por causa de que cuando creíste fuiste transformado, ¿qué dice Pablo? Transfórmense. Es básicamente la
el resumen de las palabras de Pablo. Transfórmense porque ya fueron transformados. O sigan transformándose porque ya fueron transformados en Cristo Jesús. Es lo que estamos haciendo, hermanos. Tú ya eres nueva criatura. Si has creído en Cristo Jesús, si viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, ya eres nueva criatura. Pero sigues transformándote. Hay pecado que sigue todavía vivo en nuestra carne. La palabra, entonces, en pocas palabras, el resumen de todo esto es: la salvación es transformación. La invitación del Evangelio es a continuar despojándonos del viejo hombre en arrepentimiento, en confesión de nuestros pecados. Y esto no solamente es sentimiento, llorar por mi pecado solamente, implica un compromiso radical de apartarse del pecado. A eso nos llama el Evangelio. La pregunta es: ¿por qué debo despojarme del viejo hombre? ¿Cómo contesta Pablo? Regresemos a Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Los que ya traen sus Biblias en físico ya encontraron una ventaja, ¿verdad? Si le haces así, te da este airecito, ¿no? Los que traen celular, pues ya se amolaron. Por eso hay que traer la Biblia en físico. ¿Por qué razón debemos despojarnos del viejo hombre? Porque está viciado, dice Pablo en el versículo 22. ¿Con qué cosas? Con deseos engañosos, mentirosos. Por esa razón debemos despojarnos de este viejo hombre. Está viciado con los deseos engañosos. Hermanos, los deseos del viejo hombre son mentira, son espejismos. Nunca vas a estar satisfecho o satisfecha en tu pecado. Es una mentira. Las promesas de la carne y del pecado son falacias. ¿Recuerdan a Absalón en el Antiguo Testamento? Quiso la corona de su propio padre y quiso matar a su propio padre para quedarse con el trono. ¿Qué pasó? La corona se veía deslumbrante, pero terminó en su propia muerte. ¿Qué pasó con Judas, quien anhelaba 30 piezas de plata? Quería plata. Al ser suyas, ya ser su posesión, quemaron sus manos, torturaron su alma y empujaron al traidor hacia el camino de la horca y del infierno. El hombre está viciado con sus deseos engañosos. Nuestros deseos son un engaño. No le creas a tu corazón, por el amor de Dios, cuando te dice peca, quedarás satisfecho, te deleitarás. Es un engaño. Es por eso que Pablo exhorta a los efesios a que se despojen lo más pronto del viejo hombre, porque es un mentiroso, está viciado con sus mentiras, con sus deseos engañosos. Al final del día quedarás en la miseria si le das rienda suelta a tu carne. En cuarto lugar, versículos 23 al 24. Y ya vamos dirigiéndonos al final, hermanos. Dice el apóstol Pablo así, leamos juntos Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuarto lugar, el nuevo hombre se convierte en un nuevo hombre. Ya es nuevo hombre, pero culmina siendo nuevo hombre. Hemos visto el contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y aquí menciona una frase importante. ¿Cómo nos vamos a renovar? Versículo 23. Cuando renovamos nuestra mente. ¿Qué pasa con el viejo hombre? ¿Qué es lo que mueve al viejo hombre? Una mente entenebrecida, dice el versículo 17 y 18. Es lo que mueve al hombre a vivir como vive. ¿Qué es lo que mueve al nuevo hombre? Una nueva mente. Su mente tiene que ser renovada. No podremos llegar a ser nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas personas, a menos de que nuestra mente haya sido renovada, haya sido barrida por completo. Y es lo que vamos a ver en este pasaje.
Aquí están los otros dos verbos. En el versículo 23 está renovaos y en el versículo 24 vestíos. Y no trabajan de forma diferente estos verbos, están uno sirviendo al otro. El verbo renovaos está en función de vestíos. La mejor manera de tratar el verbo renovaos es considerarlo como un modificador del verbo que es vestíos. Es decir, se leería así: al ser renovados en el espíritu de vuestra mente, vístanse del nuevo hombre. Dicho de otra manera, no nos podemos vestir del nuevo hombre si nuestra mente no ha sido renovada. ¿Cómo me visto del nuevo hombre? Renovando mi mente. ¿Cuándo nos vestimos del nuevo hombre? Cuando nuestra mente ha sido renovada. La salvación tiene relación con la mente, porque la mente es el centro, es el epicentro de los pensamientos, del entendimiento, de la creencia del hombre. Pausa, debo hacer un paréntesis aquí. Algunos han dicho que el hombre se divide en tantas partes, ¿no? Pero el hombre al final del día se divide en una parte material y una parte inmaterial. Y el Nuevo Testamento, de hecho toda la Escritura, usa varios términos griegos y hebreos como sinónimos. Por ejemplo, usa alma, espíritu, mente, corazón, para referirse a la parte inmaterial. No son distintas cosas, no es que yo tengo un espíritu, tengo una mente, tengo un corazón y tengo un alma, ¿no? Las 4 palabras griegas se refieren o son sinónimas de la parte inmaterial. Obviamente enfatizan algo en particular de esa parte inmaterial del ser humano. Pero somos seres espirituales y seres materiales, un cuerpo y espíritu, o alma, mente, corazón. Entonces, estos términos son intercambiables, son sinónimos. Así que cuando hablemos de mente, ¿a qué me estoy refiriendo? A la parte inmaterial, a la parte espiritual del hombre, a su espíritu, a su mente, a su corazón, a su alma, porque la Biblia lo maneja de forma sinónima. Entonces, la salvación tiene que ver primero con una renovación interna. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, su ser interno es transformado. Hay una transformación de su mente. Esta renovación continúa toda la vida. Por eso Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Una vez renovados en la mente, ahora podemos vestirnos del nuevo hombre. La palabra nuevo significa nuevo, no renovado, no remendado. Es un cambio total de ente, de ser. Es decir, Dios implantó en nosotros una nueva persona cuando creímos en Cristo Jesús. Por eso, cuando tú eres hijo de Dios, crees en Cristo y empiezan a haber cambios radicales en tu vida, ¿qué te dicen algunas personas? Oye, te veo como una persona diferente. Pues tienes razón, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres una nueva persona en Cristo Jesús. Ya no eres el mismo viejo hombre, ya eres otra persona en Cristo Jesús. Y dice que este nuevo hombre fue creado según Dios. ¿Cómo fue creado? En justicia y en santidad. ¿Cómo es el viejo hombre? Está viciado con deseos engañosos. Y el contraste, el nuevo hombre está creado según Dios, en justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Ya somos nuevas criaturas, nuevas personas, nueva naturaleza. ¿Por qué sigo fallando? ¿Por qué seguimos teniendo malos pensamientos, malos hábitos, malas disciplinas? Porque el pecado, la respuesta es: el pecado está presente todavía en nuestro cuerpo mortal. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice los versículos 17
y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, mora el pecado, ¿verdad? Versículo 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿A qué se refiere en mí? A mi carne, dice Pablo. Versículo 23. La ley del pecado está en mis miembros, hablando de su cuerpo. En estos textos Pablo reconoce que el nuevo hombre, creado a la imagen de Dios, no ha eliminado totalmente el pecado de su cuerpo. Y no son cosas contradictorias. Estos son dos verdades. Ya somos nuevas criaturas, pero el pecado sigue viviendo en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Sigue presente en la carne, en la condición caída del ser humano. Pero el nuevo yo, dice Pablo, anhela la santidad de Dios. ¿Qué dice el versículo 22? Porque según el hombre interior, ¿se dan cuenta? Aquí define la parte espiritual. ¿Qué pasa? Me deleito en la ley de Dios. Con esta mente renovada me deleito en la ley de Dios, pero con la carne quiero seguir pecando, dice Pablo. Entonces vivimos esta dicotomía de vida, ¿no? Con una naturaleza nueva en un cuerpo viejo, en resumidas cuentas. Una nueva naturaleza en un cuerpo caído todavía. Ya fuimos restaurados internamente, pero nuestro cuerpo debe todavía pasar un proceso que se llama glorificación. ¿Cuándo va a ocurrir ese proceso? Cuando veamos a Cristo cara a cara. Nuestros cuerpos serán transformados y ya, junto con nuestro corazón, ya no habrá pecado en absoluto. En ese momento ya no pecarás, ya no estaremos expuestos a ninguna tentación, pero eso tendrá que esperar al momento en que veamos a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos 8:23, anhelo la redención de mi cuerpo. Él ya sabía que era redimido, pero su cuerpo aún no. Nuestro cuerpo todavía batalla con el pecado. Vivimos esta batalla entonces con la ley de Dios. En mi mente me deleito en Dios y en su palabra, pero con mi cuerpo todavía batallo. Me deleito en la palabra de Dios. Alguien me decía esta mañana que se deleita en la lectura de un buen libro, pero su cuerpo le traiciona, ¿no? Y empieza a dormir, ¿no? Te deleitas quizá en la lectura de la palabra, tu cuerpo te traiciona, tus pensamientos se distraen, se divagan, ¿no? ¿O soy el único? Estoy confesando mis pecados, ¿verdad? Frente a los santos del Señor. Estamos orando, queremos orar y de inmediato nuestra carne débil se cansa, se distrae, se enoja, está débil, está desanimada, mis emociones, y no podemos orar como quisiéramos. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos, en esta dicotomía de la vida? ¿Qué debo hacer? Vamos al versículo 24 de Romanos, ahí mismo en Romanos 7:24. Después de que Pablo ha hablado de esta dicotomía y ha dicho, con la ley en mi ser me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros hallo pecado, hallo maldad todavía. Dice el versículo 24, dice así Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará? Y creo que es el clamor de todos nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién me ayudará si todavía estoy en este cuerpo mortal, pecaminoso, manchado, contaminado por el pecado? La respuesta, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Nos vamos a desanimar y decir, ya se acabó, y siendo fatalistas voy a dejar de ir a la iglesia, dejar de servir al Señor, dejar de orar, dejar de leer la palabra de Dios. A veces nos pasa, ¿verdad? Ya pecamos, ya no voy a la iglesia, ¿no? Y hacemos el berrinche ante Dios, ¿no? Y así nos la llevamos, de berrinche en berrinche, ¿no? Alguien nos anima y ahí vamos otra vez, y luego otra caída, otro berrinche, ¿no? Hermanos,
necesitamos dejar de hacer berrinches ante el Señor. Es momento de tomar una decisión radical, sabiendo que vamos a caer, pero vamos a levantarnos en la gracia del Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice Pablo, porque en su obra en la cruz Él ya pagó todos mis pecados. Debo aclarar que aquí no estamos justificando el pecado, hermanos. Necesitamos vestirnos del nuevo hombre, abandonar el viejo hombre que está viciado con sus deseos engañosos y buscar ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Empápate más del Evangelio de Cristo Jesús. Conoce más la palabra de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos darte la gloria, Señor, y alabarte por la obra de tu Hijo Jesucristo. Como dijo Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque su obra en la cruz hizo posible que mis pecados fueran castigados y pasados por alto, y yo recibiera el perdón de mis pecados. Mis hermanos y yo aquí reunidos, Padre Celestial, hemos creído en tu Hijo Jesús como la única solución a nuestro mal, como el único camino a ti, Padre. Así que te suplicamos, Padre Celestial, que nos ayudes a batallar contra el pecado. Danos más poder, danos más fuerza, más fortaleza, más convicción. Renueva nuestra mente, nuestro corazón. Danos fuerza, Señor, y danos ánimo para sobreponernos a las caídas, al pecado. Y ayúdanos a no consentir con el pecado. Ayúdanos a crecer en santidad, en pureza, a crecer en entendimiento de tu palabra, a echar raíces más profundas en el Evangelio. Danos un compromiso renovado contigo, Señor, y con tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús.